Lleva tu atención a la base del cráneo. Es una zona donde la tensión del cuello suele acumularse de forma profunda. Túmbate boca arriba en una posición cómoda. Coloca 2 pelotas suaves bajo la base del cráneo, una a cada lado. Deja que la cabeza repose, sin empujar. Comienza a respirar despacio. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Permite que el peso de la cabeza haga el trabajo. Puedes notar presión, calor o una sensación que se extiende hacia la cabeza o detrás de los ojos. Es algo habitual en esta zona. Movimiento opcional. Si te resulta natural, mueve la cabeza lentamente, como diciendo sí o no. Movimientos muy pequeños y suaves. Quédate aquí unas respiraciones más. Cuando estés lista, suelta poco a poco y descansa. Opción adicional. Después del ejercicio, dedica un momento a la respiración diafragmática o aplica algo fresco en la parte posterior del cuello para favorecer la relajación. Lleva tu atención a la parte frontal y lateral del cuello. Esta zona suele estar implicada en dolores de cabeza, tensión mandibular y fatiga visual. El músculo esternocleidomastoideo, o SCM, es el músculo alargado que va desde la clavícula hasta detrás de la oreja. Puedes notarlo con más claridad al girar la cabeza. Siéntate o colócate de pie con comodidad. Deja que los hombros se relajen y que la mandíbula se afloje. Gira ligeramente la cabeza hacia un lado para localizar el músculo. Con el pulgar y los dedos, sujétalo suavemente en la parte media. Aplica una presión suave o moderada. Nunca debe resultar dolorosa. Mantén durante unos 30 a 60 segundos. Respira despacio mientras mantienes el contacto. Puedes notar sensibilidad, calor o una sensación que se extiende hacia la cabeza, la mandíbula o detrás del ojo. Son respuestas habituales de este músculo. Suelta la presión lentamente. Después repite en el otro lado. Reajuste cervical suave, opcional. Tras trabajar ambos lados, inclina suavemente la cabeza hacia un hombro. Respira profundamente y mantén unos instantes. Luego cambia de lado. Este ejercicio puede ayudar a aliviar la tensión del cuello, la rigidez facial y la presión en la cabeza. Lleva tu atención a la parte baja del cuello, donde se une con el pecho. Es una zona que suele pasarse por alto, pero puede contribuir a tensiones amplias en la cabeza, el rostro y la garganta. Las fibras inferiores del músculo SCM descienden por el lado del cuello hacia la clavícula y la parte superior del pecho. La tensión aquí puede generar sensaciones difíciles de identificar. Siéntate o túmbate cómodamente, con la cabeza bien apoyada. Deja que los hombros se relajen y que la respiración se asiente. Localización del músculo. Gira suavemente la cabeza hacia un lado para sentir el músculo en el cuello. Desliza los dedos hacia su parte inferior, más cerca de la clavícula. Con los dedos, pellizca suavemente el músculo en esta zona baja. Aplica solo una presión ligera. Mantén durante unos 30 segundos. Respira despacio mientras mantienes el contacto. Puedes notar sensaciones que se extienden hacia la frente, la cara, la mandíbula, la garganta o incluso el pecho. Estas respuestas son comunes en esta área. Suelta la presión lentamente. Haz una breve pausa antes de cambiar al otro lado. Añadido respiratorio. Reset diafragmático. Después de trabajar ambos lados, coloca una mano en el abdomen y otra en el pecho. Continúa durante algunas respiraciones lentas. Este ejercicio puede ser especialmente útil tras largos periodos de hablar
respiración superficial o dolores de cabeza persistentes. Para mantener el equilibrio, trabaja siempre a ambos lados, incluso si los síntomas aparecen solo en uno. Lleva tu atención a la parte superior del hombro, donde el cuello se une con la línea del hombro. Es una de las zonas donde más se acumula la tensión, relacionada con el estrés y la postura. El trapecio superior se extiende desde la base del cráneo y la columna cervical hacia el hombro. Los puntos de tensión suelen aparecer en la parte más alta del hombro o cerca de la base del cuello. La tensión en esta zona puede irradiarse hacia el lado del cuello, la mandíbula, la sien o detrás de la oreja. Es una causa frecuente de dolores de cabeza tensionales y rigidez en los hombros. Siéntate o colócate de pie con comodidad. Deja que los brazos cuelguen de forma natural y permite que los hombros se relajen. Toma una inhalación lenta y exhala. Localización del punto. Cruza el brazo contrario y lleva la mano a la parte superior del hombro. Busca un punto sensible o más denso, a menudo donde el hombro se siente elevado o rígido. Con los dedos, aplica una presión lenta y firme sobre el punto dolorido. La presión debe sentirse intensa pero tolerable, nunca punzante. Mantén entre 30 segundos y 1 minuto. Si lo prefieres, puedes usar una pelota apoyada contra la pared o el marco de una puerta para una presión más constante. Mientras mantienes el contacto, respira despacio. Puedes notar calor, una molestia sorda o una sensación que se desplaza hacia el cuello, la cabeza o el omóplato. Son respuestas habituales de este músculo. Suelta la presión lentamente. Haz una breve pausa antes de cambiar de lado. Descenso de hombros y reset respiratorio extra. Inhala y eleva suavemente ambos hombros hacia las orejas. Exhala y déjalos caer por completo. Repite de 3 a 5 veces, permitiendo que los hombros se relajen un poco más en cada ciclo. Lleva tu atención al lado del cuello y a la parte superior interna del omóplato. Esta zona suele estar implicada cuando el cuello se siente rígido o limitado al girar. El músculo elevador de la escápula conecta la parte alta del cuello con el omóplato. La tensión aquí es una causa común del típico cuello rígido, especialmente tras dormir en mala posición o mantener tensión en los hombros. La molestia puede extenderse a lo largo del cuello, hacia el omóplato o hasta la base del cráneo. Siéntate o colócate de pie con comodidad. Deja que los hombros desciendan y se alejen de las orejas. Permite que la respiración se calme. Localización del punto. Lleva la mano al ángulo interno superior del omóplato, cerca del cuello. Busca un punto más firme o sensible. Con los dedos aplica una presión lenta hacia abajo sobre el punto. También puedes usar una pelota apoyada en la pared para una presión constante. La sensación debe ser intensa, pero tolerable, nunca punzante. Mantén entre 30 y 60 segundos. Respira despacio mientras mantienes el contacto. Puedes notar una molestia sorda, sensación de calor o una irradiación hacia el cuello o el omóplato. Son respuestas habituales de este músculo. Suelta la presión lentamente. Haz una breve pausa y observa los cambios. Estiramiento add-on. Liberación del elevador. Gira la cabeza unos 45 grados hacia el lado contrario. Luego mira hacia la axila. Si resulta cómodo, añade una ligera presión con la mano. Respira profundamente durante unos 30 segundos. Este trabajo puede ayudar a mejorar la movilidad del cuello y reducir la rigidez relacionada con la postura, el estrés o
o la forma de dormir. Úsalo una vez al día o cuando notes limitada la rotación del cuello. Lleva tu atención al lado de la caja torácica, debajo de la axila. Es una zona profunda que suele intensificar la tensión en el hombro, el pecho y el brazo. El serrato anterior rodea las costillas y se conecta con el borde interno del omóplato. La tensión aquí puede provocar dolor a lo largo de las costillas, bajo el brazo o hacia el brazo interno, a menudo confundido con problemas nerviosos o del hombro. Colócate frente a una pared de forma cómoda. Deja que los hombros se relajen y que la respiración se vuelva más lenta. Localización de la zona. Coloca una pelota suave bajo la axila, a lo largo de las costillas debajo del omóplato. Inclínate ligeramente hacia la pared para generar una presión suave. Rueda lentamente sobre la zona. Cuando encuentres un punto sensible, detente. Mantén una presión constante durante unos 30 segundos. Respira profundamente mientras mantienes el contacto. Puedes notar calor, una sensación punzante o una irradiación hacia las costillas o el brazo. Son respuestas habituales de este músculo. Suelta la presión lentamente y luego repite en el otro lado. Add-on. Respiración costal profunda. Coloca las manos sobre las costillas. Inhala, permitiendo que se expandan hacia los lados. Exhala y suaviza el pecho. Toma algunas respiraciones lentas. Este ejercicio puede ayudar a aliviar la rigidez del pecho, las molestias del hombro y la tensión relacionada con la respiración. Lleva tu atención a la parte posterior del omóplato. Este es un músculo profundo del manguito rotador que a menudo provoca dolor intenso que baja por el brazo. El infraespinoso se extiende por la parte posterior de la escápula, debajo de su cresta. La tensión aquí puede irradiarse por el brazo externo e incluso llegar a la mano, simulando un problema nervioso. Colócate contra una pared o túmbate en el suelo de forma cómoda. Permite que el hombro y el brazo se relajen. Localización del punto. Coloca una pelota bajo el omóplato, en la parte posterior del hombro. Rueda lentamente hasta encontrar un punto sensible. Aplica una presión constante y moderada. Debe sentirse intensa pero tolerable, nunca punzante. Mantén entre 30 y 60 segundos. Respira profundamente mientras mantienes el contacto. Puedes notar dolor sordo, ardor o una sensación que baja por el brazo. Son respuestas habituales de este músculo. Suelta la presión lentamente. Observa los cambios en el hombro y el brazo. Movimiento add-on. Péndulo. Deja que el brazo cuelgue hacia adelante y muévelo en pequeños círculos. Mantén el movimiento suave durante algunas respiraciones. Este ejercicio puede ayudar a recuperar movilidad del hombro y aliviar dolor profundo y persistente. Úsalo al final del día, después de actividad del tren superior o cuando el brazo se sienta pesado. Nota de seguridad. Trabaja despacio y evita presionar de forma agresiva. Lleva tu atención a la parte frontal del hombro, profundamente en la zona de la axila. Es un músculo oculto que a menudo provoca dolor que baja por el brazo hasta la mano. El subescapular se encuentra en la superficie anterior del omóplato, entre las costillas y el hueso del hombro. Odolhombro.
Cuando está tenso, puede generar dolor o hormigueo a lo largo del brazo, a menudo confundido con un problema nervioso. Túmbate de lado o colócate de pie de forma cómoda. Permite que el hombro se suavice y que el brazo se sienta pesado. Localización del punto. Lleva el pulgar contrario a la axila, orientándolo suavemente hacia el interior del omóplato. Busca una zona profunda o sensible. Aplica una presión ligera y constante con el pulgar. En esta zona menos presión resulta más efectiva. Mientras mantienes el contacto, mueve lentamente el brazo arriba y abajo. Continúa durante unos 30 segundos o hasta que la sensación cambie. Respira despacio mientras trabajas. Puedes notar molestia, hormigueo o una sensación que se desplaza por el brazo hasta la mano. Son respuestas habituales de este músculo. Suelta la presión lentamente y deja descansar el brazo. Detente un momento y observa los cambios. Este ejercicio puede ayudar a recuperar la rotación del hombro y aliviar dolor en el brazo o la mano que no mejora con tratamientos locales. Lleva tu atención a la parte profunda de la espalda baja, a lo largo del costado de la cintura. Esta zona suele acumular tensiones relacionadas con dolor lumbar crónico y la postura. El músculo cuadrado, lumbar o QL, se encuentra en profundidad entre la última costilla y la parte superior de la pelvis. Ayuda a estabilizar la columna y a controlar los movimientos laterales. La tensión aquí puede causar dolor lumbar profundo, rigidez en la cadera o una molestia que rodea el costado y el abdomen inferior. Túmbate cómodamente de lado. Permite que la columna esté apoyada y que la respiración se calme. Localización del músculo. Coloca una pelota firme justo por encima del hueso de la cadera, entre la pelvis y la última costilla. Muévete lentamente hasta encontrar un punto sensible. Descansa sobre la presión. Debe sentirse profunda, pero tolerable, nunca punzante. Mantén durante unos 30 a 60 segundos. Mientras mantienes el contacto, exhala lentamente. Puedes notar una molestia sorda, calor o una sensación que se extiende hacia la espalda baja, la cadera o el costado del abdomen. Son respuestas habituales de este músculo. Suelta la presión lentamente. Haz una breve pausa y luego cambia de lado. Estiramiento lateral suave, opcional. De pie, eleva un brazo e inclina el tronco suavemente hacia el lado contrario. Respira profundamente unos instantes y cambia de lado. Este ejercicio puede ayudar a aliviar la rigidez lumbar, mejorar la postura y reducir tensiones asimétricas. Lleva tu atención a la zona baja de la espalda, justo al lado de la columna. Este músculo profundo puede causar dolor que se siente como ciática, incluso sin compresión nerviosa. El iliocostal lumbar forma parte de los músculos erectores de la columna. Recorre verticalmente la espalda baja, desde las costillas hasta la parte superior de la pelvis. Cuando está tenso, puede irradiar dolor hacia la zona lumbar, los glúteos, la cadera y a veces la pierna, imitando problemas discales o nerviosos. Túmbate boca arriba o colócate de pie cerca de una pared. Permite que la zona lumbar se relaje y que la respiración se vuelva más lenta. Localización del músculo. Coloca una pelota de masaje a 1 o 2 centímetros de la columna en la zona lumbar. Muévete lentamente hasta encontrar un punto sensible. Descansa sobre la presión. Debe sentirse profunda, pero controlada, nunca punzante. Mantén o rueda lentamente durante 30 a 60 segundos. Respira profundamente mientras trabajas.
Son patrones de irradiación comunes en este músculo. Suelta la presión lentamente. Haz una breve pausa antes de cambiar de lado o de posición. Acostado, lleva las rodillas al pecho y balancéate suavemente. O realiza lentamente el ejercicio gato-vaca. Este ejercicio puede ayudar a reducir la tensión lumbar y el dolor que parece nervioso, pero no lo es. Úsalo varias veces por semana o a diario durante episodios intensos. Nota de seguridad. Evita presionar directamente sobre la columna. Trabaja en el músculo a su lado y con suavidad. Lleva tu atención a la parte externa de la cadera y profundamente al glúteo. Estos músculos estabilizadores son una causa muy común de dolor que se siente como ciática. El glúteo medio y el glúteo mínimo se sitúan en profundidad en la cadera externa, bajo los glúteos más grandes. La tensión aquí puede irradiar al glúteo, al lado del muslo y a veces hasta la pierna o el pie, a menudo confundida con un problema nervioso o articular. Túmbate cómodamente de lado. Deja que la cadera superior se relaje y que la respiración se calme. Localización de los puntos. Coloca una pelota en la zona superior y externa del glúteo, justo por encima de la articulación de la cadera. Rueda lentamente por el borde de la pelvis y hacia el interior del glúteo hasta encontrar un punto sensible. Descansa sobre la presión. Debe sentirse intensa, pero tolerable. Mantén entre 30 y 60 segundos, respirando con calma. Puedes explorar 2 o 3 puntos. Respira profundamente. Puedes notar que el dolor se extiende hacia la cadera o la pierna. Son patrones habituales de estos músculos. Suelta la presión lentamente. Haz una pausa y cambia de lado. Movimiento suave de cadera, opcional. Realiza el estiramiento en figura 4 o pequeños círculos de cadera de pie. Liberar estos músculos puede mejorar la estabilidad de la cadera y reducir dolor en la pierna que parece nervioso. Úsalo varias veces por semana o a diario durante brotes. Nota de seguridad. Evita rodar directamente sobre el hueso de la cadera. Mantente en el tejido muscular y trabaja despacio. Lleva tu atención a la parte posterior de la cadera y del muslo. Esta zona es una causa muscular muy común de dolor que se siente como ciática. El glúteo mayor cubre gran parte del glúteo, mientras que el bíceps femoral recorre la parte posterior y externa del muslo. La tensión aquí puede irradiar desde el glúteo por la parte posterior de la pierna, a veces hasta la rodilla. Este patrón suele imitar el dolor del nervio ciático, incluso sin una compresión real. Siéntate cómodamente en el suelo o sobre una superficie firme. Permite que el peso se asiente y que la respiración se vuelva más lenta. Liberación del glúteo mayor. Coloca una pelota debajo del glúteo. Cruza una pierna sobre la otra para exponer el músculo. Rueda suavemente hasta encontrar un punto sensible. Descansa sobre la presión. Debe sentirse profunda pero tolerable. Mantén entre 30 y 60 segundos, respirando con calma. Liberación del bíceps femoral. Coloca ahora un rodillo o una pelota bajo la parte posterior del muslo. Desplaza ligeramente el peso hacia el lado externo y rueda lentamente hacia la rodilla. Respira profundamente. Puedes notar tirantez, calor o una sensación que baja por la pierna. Son respuestas habituales en esta zona. Suelta la presión lentamente. Haz una breve pausa y cambia de lado. Estiramiento suave, opcional. Acostado boca arriba, eleva una pierna y estira suavemente los isquiotibiales. Mantén el movimiento lento y relajado. Liberar estos músculos puede mejorar la movilidad de la cadera
y reducir dolor en la pierna que parece nervioso. Úsalo 2 a 4 veces por semana o alrededor de los entrenamientos de piernas. Lleva tu atención a la parte frontal profunda de las caderas y el abdomen inferior. Esta zona influye directamente en la postura, la respiración, el movimiento y el estrés. El iliopsoas está formado por 2 músculos, psoas e ilíaco. Conectan la columna y la pelvis con la parte interna del muslo, en profundidad. La tensión aquí puede generar dolor lumbar, inguinal, abdominal o en la parte frontal de la cadera, a menudo relacionada con estrés crónico. Túmbate boca arriba con las rodillas flexionadas. Permite que el abdomen se suavice y que la respiración se vuelva lenta. Localización de la zona. Coloca suavemente los dedos justo dentro del borde frontal de la pelvis. Mantente superficial. Este trabajo es delicado. Aplica una presión muy ligera, dirigida hacia adentro y ligeramente hacia la columna. No presiones en profundidad. Mantén durante 30 a 60 segundos respirando despacio. Observa las sensaciones en caderas, abdomen o espalda baja. Puede aparecer suavidad, calor o una respuesta emocional. Es común en esta zona. Suelta lentamente las manos. Date un momento para integrar. Estiramiento suave, opcional. Si resulta cómodo, realiza un estiramiento asistido de los flexores de la cadera. Bascula ligeramente la pelvis y respira sin forzar. Liberar el iliopsoas puede reducir tensiones profundas y favorecer un sistema nervioso más calmado. Trabaja siempre con paciencia y respeto. Nota de seguridad. Esta zona es sensible y cercana a órganos y arterias. Si hay dudas, evita la presión directa y céntrate en respiración y estiramientos suaves. Lleva tu atención a la parte posterior de la rodilla. Este pequeño músculo, a menudo olvidado, es clave para la estabilidad y el movimiento fluido. El popliteo se encuentra en profundidad detrás de la articulación de la rodilla, bajo los isquiotibiales. Cuando está tenso, puede generar dolor, rigidez o la sensación de que la rodilla se bloquea o falla. Estos síntomas suelen confundirse con lesiones de ligamentos o menisco. Siéntate cómodamente con la rodilla ligeramente flexionada y el pie apoyado en el suelo. Deja que la pierna se relaje. Localización del músculo. Coloca los dedos en la zona blanda detrás de la rodilla. Mantente ligeramente hacia el lado interno del tendón, donde el tejido es más suave. Aplica una presión suave, pero firme con los dedos o una pelota pequeña. No presiones en profundidad. Mantén durante 30 a 45 segundos, respirando lentamente. Observa las sensaciones detrás de la rodilla. Puede aparecer una molestia sorda o una sensación de mayor espacio en la articulación. Es una respuesta habitual. Suelta la presión lentamente. Tómate un momento para sentir la rodilla. Activación suave, opcional. Con la pierna estirada, rota suavemente la pierna hacia adentro durante unos segundos y relaja. Repite 1 o 2 veces sin forzar. Liberar el popliteo puede mejorar la estabilidad de la rodilla y reducir el dolor al caminar, bajar cuestas o subir escaleras. Úsalo varias veces por semana, especialmente después de actividad intensa. Nota de seguridad. Trabaja siempre con suavidad en esta zona. Si el dolor es intenso o persistente, evita la presión y consulta a un profesional. Lleva tu atención a la pantorrilla interna y al arco del pie.
Este músculo profundo es clave para la estabilidad del pie y un arco sano. El tibial posterior recorre la parte posterior de la tibia, baja por la pantorrilla interna, rodea el tobillo y sostiene el arco del pie. Cuando está tenso, puede provocar un dolor similar a la fascitis plantar. Esta causa suele pasarse por alto en el dolor crónico del pie. Siéntate cómodamente con una pierna extendida y relajada. Permite que el pie y el tobillo se suavicen. Localización del músculo. Con los dedos o una pelota, busca el borde interno de la tibia. Mantente justo detrás del hueso, aproximadamente a mitad de la pantorrilla. Aplica una presión constante y moderada. Debe sentirse profunda, pero nunca punzante. Mantén unos 30 segundos respirando despacio. Puedes explorar otros puntos sensibles hacia el tobillo. Observa las sensaciones en la pantorrilla, el tobillo o la planta del pie. Calor, molestia sorda o una sensación que se extiende hacia el arco son comunes. Suelta la presión lentamente. Haz una breve pausa y cambia de lado. Movimiento suave del pie, opcional. Estira el arco llevando los dedos hacia atrás o activa el pie arrugando una toalla con los dedos. Liberar el tibial posterior puede aliviar el dolor plantar y favorecer arcos más fuertes y estables. Úsalo varias veces por semana, especialmente después de caminar o estar de pie mucho tiempo. Nota de seguridad. Evita presionar directamente sobre la tibia. Trabaja en el músculo y avanza con calma.